Gracias. ¿Estoy contigo? Voy a echar tantita tierra a una planta. Bueno, pues buenas tardes a todos. Si gustan, podemos empezar. Mi nombre es Alia Martínez Villa y quiero darles la bienvenida a la presentación. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Sí, sí se escucha. Quiero darles la bienvenida a la presentación del libro número 6, titulado precisamente Patrimonio de mi pueblo, en su primera edición 2021. Bueno, pues que es precisamente de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, de la Secretaría de Cultura y del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que se realiza en el marco de la 5ª edición del Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, pues un espacio valioso que gracias a la tecnología nos permite estar hoy aquí para el intercambio, análisis y discusión sobre experiencias de esa práctica de la investigación y proyectos que tienen que ver con el patrimonio cultural inmaterial y que precisamente representa un desafío para que en este espacio se formulen propuestas que serán valiosas y que, bueno, pues de aquí partirá para nuevas estrategias y herramientas que permitirán formular más políticas culturales. Y bueno, pues en ese sentido me voy a permitir presentar, si se encuentra con nosotros en la sala, al licenciado Fernando Martínez Mesa. Él es el titular del Departamento de Patrimonio Cultural y Programas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Asimismo, voy a mencionar a nuestros ponentes en el orden en el que estarán participando. Primero presento a la maestra Luz Estela Hernández Telles. Ella es la coordinadora de la publicación que hoy se presenta y precisamente es egresada de la licenciatura en Diseño de Artes Visuales de la Academia de San Carlos de la UNAM. Cuenta con estudios de diplomados en Gestión Cultural y Patrimonio Inmaterial. También estudios de Historia del Arte Mexicano y el diplomado Modelo Humanista Integrador basado en competencia. Ella ha sido responsable de proyectos de investigación sobre diseño e iconografía de Tlaxcala, apoyado por el FONCA, y también sobre arquitectura vernácula, patrimonio cultural de Tlaxcala. Ella se ha desempeñado profesionalmente en la iniciativa pública y privada como servidor público, promotora cultural, docente e investigadora. También fue responsable del área de Patrimonio Cultural y Programas Federales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, así como otros proyectos especiales. Y bueno, pues a continuación me permito también presentar a la licenciada Andrea González Aceves. Andrea es la responsable del contenido del libro del texto, del libro que se presenta hoy, precisamente. Ella es licenciada en etnografía por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con especialidad en archivística en la Escuela Mexicana de Archivo. Y bueno, pues con una mención honorífica, cuenta con una formación complementaria en reproducción documental de los archivos estatales de España, en reprografía, la micrografía y la digitalización aplicada a los archivos, entre otros. Su experiencia laboral tiene base en la iniciativa privada y desarrollo cultural. Es especialista en procesos técnicos, archivísticos, paleografía, investigación, análisis diplomático, organización de documentación original y en soporte digital. Continúo presentando a Daniel Fortis Canales. Él es responsable de las ilustraciones del libro que se presenta hoy. Daniel es ilustrador, nació en 1989 en Tlaxcala, concluyó la licenciatura en diseño gráfico, es especialista en ilustración editorial. En 2017 formó parte del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala. Daniel ha colaborado con Editorial Pearson
Macmillan Publisher, la Fundación Japón en México y la Secretaría de Cultura. Su trabajo ha sido publicado en el libro Portafolio Doméstica, fue seleccionado en la Segunda Bienal de Ilustración de Pictoline 2020. Actualmente se desempeña como ilustrador independiente. Sin más preámbulo, me permito ceder la palabra al licenciado Fernando Martínez, quien nos compartirá un breve mensaje. Adelante, por favor. Si se encuentra. Bueno, al parecer todavía se incorpora. Si no está en la sala, bueno, el licenciado Fernando se incorporará con nosotros a continuación. Y bueno, pues me permito entonces cederle la palabra a la maestra Luz Estela Hernández Telles, quien no la... Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí para esta presentación del libro, El Patrimonio de mi Pueblo, que bueno, pues les comento que es un libro que por supuesto se planteó un objetivo que es dar a conocer y reconocer el patrimonio y la riqueza patrimonial que tiene Tlaxcala, pero desde el punto de vista infantil para un grupo también infantil. Es un libro que se pretende que sea para niños de 6 a 12 años, sin embargo, fue tan bien elaborado, debo decir que tan bien elaborado tanto en textos como en ilustración, que bueno, esto hace que se antoje, que el público en general pueda leer este libro y pueda encontrar este conocimiento hacia Tlaxcala a través de este libro. Les decía que bueno, es un libro que no es de una sola persona, a lo mejor involucra a 2 y más personas, tanto la autora como el ilustrador y más gente detrás para llegar a la conclusión de este libro. El libro plantea, como les comento, el exponer el conocimiento del patrimonio de Tlaxcala a través de un personaje que ya ahorita tanto la autora como el ilustrador les comentarán quién es ese personaje, pero bueno, este personaje hace un recorrido a través de varias manifestaciones del patrimonio tangible e intangible, material o inmaterial, a través de espacios físicos que tiene Tlaxcala, que entre ellos no podría faltar el exconvento de San Francisco, todo el conjunto conventual, que si bien sabemos recién fue nombrado como patrimonio por la UNESCO, ¿no? Entonces se destaca ese espacio, se destacan espacios como Cacasla, se destacan espacios también como la Malinche, bueno, que no es un espacio, es un elemento identitario territorial del patrimonio del paisaje de Tlaxcala, entonces se destaca eso, se destacan temas también de patrimonio inmaterial, como son toda la riqueza de las fiestas en los pueblos, tanto fiestas de carnaval como fiestas patronales. Se destacan también elementos que tienen que ver con la riqueza cultural del arte popular del estado y ahí también se toca un tema sobre la Talavera, que también, bueno, sabemos es recién integrado como parte del patrimonio también ante la UNESCO, ¿no? Se destacan fiestas patronales, les decía, como la noche que nadie duerme. Se destaca, por supuesto, lo que es la comida tradicional de Tlaxcala, que es riquísima y que parte del maíz, este elemento tan importante de la región de Tlaxcala, bueno, del centro del país, pero en específico de Tlaxcala. Entonces, en el libro el objetivo era hacer como un recorrido y que el niño se adentre a lo que es el patrimonio, a reconocer que es el patrimonio, es un acercamiento de este término
Incluso en el libro se describe, se hace la descripción de un término, una definición pequeña y un cuestionamiento de estos personajes sobre lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces es un libro que, como menciono, se hace un recorrido por todos estos elementos y más, ¿no? Hay más elementos, hay alrededor de 14 elementos, 15 del patrimonio, de las distintas formas que tenemos del patrimonio y bueno, lo platican entre niños y esto lo hace muy dinámico y muy divertido. Entonces, es un libro muy bonito que se concluyó con unas ilustraciones, con unos personajes que realizó Daniel, que está aquí presente, que realizó Daniel y que bueno, en coordinación también con Andrea, quien escribió el texto tan dinámico. Entre ellos decidieron llegar a un acuerdo de cómo presentar estos elementos del patrimonio y llevarlos y concretarlos que a través de una niña y de un niño puedan platicar y exponernos a esta riqueza. Es bien importante en el libro que estamos, bueno, se trata ahí, te digo, de los espacios del patrimonio y de los elementos, pero también se retomaron personajes portadores en la vida real de Tlaxcala que hacen estas actividades, ¿no? Por ejemplo, se habla en alguna parte del carnaval de los chivarrudos y aparece el personaje de Don Pompeyo. Don Pompeyo era, porque recién falleció, debo decirlo, recién el año pasado falleció, era un danzante que él elaboraba sus máscaras, sus trajes y bueno, tenía toda una tradición. Entonces aparece él aquí en el libro. Aparece doña Lucila Pérez Coyotzi, quien es una de las señoras que hace patitos en Atlapa, este elemento identitario de Tlaxcala de los patitos de Ocotlán o los patitos de Atlapa para cargar el agua. Bueno, aparece también ella. Y así aparecen algunos elementos y personajes de la vida real como portadores del patrimonio. Entonces, el día de hoy se va a presentar, en un momento Dalia nos estará compartiendo el libro en forma digital. Lo tenemos en forma digital. Yo espero que en próximas fechas ya se tenga de manera impresa. Y bueno, lo puedan disfrutar con los niños. Yo creo que va a tener mucho éxito porque, como menciono, hay mucha riqueza cultural de Tlaxcala y qué mejor que a partir de los niños se empiece a reconocer esta riqueza cultural y a difundir. Y bueno, este era nuestro objetivo, llegar a los niños con reconocimiento y conocimiento de lo que es el patrimonio que tienen en su entorno, que tenemos en el entorno de todo Tlaxcala. Entonces, espero que en próximos días podamos disfrutar el libro y que lo puedan todos disfrutar y compartir con niños y adultos. Y aquí quiero hacer un reconocimiento tanto para Andrea González como para Daniel Fortis por el resultado de este libro. Y bueno, pues agradecer también al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y al Congreso por este espacio, a la Secretaría de Cultura también por la aportación para este libro. Aquí está el libro para que empiezan a compartir. Muchas gracias, Dalia. Gracias. Buenas tardes. Disculpen, soy de la sede de Tlaxcala. Les estaré ayudando a compartir el libro digital en cuanto ustedes me lo sugieran. Muchas gracias. Sí, por favor, si pueden apoyarnos ya para que se visualice. Por favor. Gracias. Claro, enseguida. Bueno, y a continuación le pedimos por favor a Andrea que tome la palabra y bueno, a su vez también comentar que más bien la intención es poder interactuar un poco y que se pueda compartir esta experiencia, este testimonio sobre la importancia de la temática que se aborda. Adelante, Andrea, y continuamos también con Daniel, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mi nombre es Andrea González. Primero que nada quiero pues agradecer a la maestra Luz Estela Hernández por la oportunidad de poder participar en un proyecto tan interesante como este, dirigido a un público que pues también es sumamente importante, poder tocar temas que son pues verdaderamente de mucha importancia tanto por la cuestión de poder conservar nuestras tradiciones como poder hacerlo a través de pues las personas que seguirán, ¿no? Con ellas y manteniendo las vidas que son los niños, ¿no? Primero que nada, bueno, también agradezco mucho al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, a la Secretaría de Cultura, por impulsar estos proyectos que son pues muy relevantes para cuestiones, digamos, de todo ese tema de conservación del patrimonio cultural, del patrimonio material, inmaterial, etcétera, ¿no? A mí me gustaría primero pues platicar un poquito de la parte de los personajes, como lo mencionaba la maestra Luz Estela. Los personajes que aparecen en el libro todos son personas que se dedican o se dedicaban en el caso de don Pompeyo, que ya desgraciadamente falleció, pero a realizar todas estas actividades y obviamente mantenerlas vigentes, ¿no? Y fue muy interesante, primero que nada, pues darle vida a un personaje a través de ¿Lo quieres llevar? ver en la... También cómo entrenó su caballo, ¿no? Y cómo de pronto pues van engalanando las intenciones del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección. Gracias. Podemos Gracias. continuar. Gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, comentaba que la creación de los personajes fue muy interesante y fue en conjunto tanto con la maestra Luz Estela cuando le planteé la idea y después pues muy emocionante y muy digamos interesante congeniar con Daniel, que es el ilustrador y creador de todos los personajes digamos en la parte de la imagen, porque todos los personajes, como verán en la ilustración, son ajolotes. ¿Por qué los ajolotes? Porque nuestro personaje principal, que se llama Malinali, que da referencia a la Malinche, es un personaje que vive en Zacatelco, es una niña que vive en Zacatelco, y en Zacatelco hasta hace poco se inició una tarea muy interesante que fue el rescate precisamente y la conservación de un entorno ecológico para evitar que se extinguieran estos animalitos que tienen pues toda una tradición mitológica, cultural, ecológica, etcétera, en torno a nuestra cultura, ¿no? Entonces, nos pareció muy interesante que todos los personajes fueran ajolotes, aunque, digamos, son personificados, ¿no? Humanizados. Además de esto, bueno, pues el hecho de poder también utilizar nombres de personas y personajes que son importantes dentro de nuestra sociedad en el libro, pues fue como de alguna manera pues también parte de seguir preservando y darle reconocimiento a todas estas personas, ¿no? Que realizan actividades que son sumamente importantes. Los papás de Malinali, por ejemplo, son la señora Anita y el señor Cándido, que son dos personas que trabajan en uno de los recintos más importantes patrimonialmente, hablando de zonas de resguardo de la cultura en Tlaxcala, y que trabajan en el Museo Regional.
Lina. Entonces, y así como ellos, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en otro momento, bueno, más bien no trabajar, investigar y ser parte de un proyecto que se llama Tesoros Vivos, que precisamente lo que hace es reconocer a aquellas personas que siguen manteniendo las tradiciones tanto artesanales como de la lengua, etcétera, para poder y transmitirlas además en su misma comunidad. Entonces, me parece que, o me pareció que en ese momento que lo más conveniente y lo más, digamos, la forma más fácil de darles este reconocimiento, pues era ponerlos en el texto, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, no sé, más bien primero, Daniel, no sé qué opinas cuando platicábamos de esto de los personajes. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Daniel, yo me encargué de la parte de ilustración y pues como lo dijo Sana anteriormente, muchas gracias a la maestra Luz Estela por tomarme en cuenta en el proyecto y al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, porque, bueno, desde mi punto de vista es muy importante dar a conocer a los niños conceptos tan complejos como lo es el concepto de patrimonio cultural, que muchas veces es un tanto difícil entender para personas pequeñas, y este libro es como una gran herramienta, ¿no? Para esto. Bueno, partimos del texto literario de Susana, que es en realidad un cuento en el que el personaje principal es una niña de 12 años llamada Malinali. De este texto yo hice un análisis y recabé algunas referencias tanto del estado, de objetos, de tradiciones, y llegamos a la conclusión de que la mejor manera para representar al personaje era un ajolote y personificar a la niña dándole características del animalito que es el ajolote, y lo que la dotaría de un sentido un tanto más divertido, que sería como más atractivo para los niños. Entonces, mediante eso se llegó a la conclusión de que el personaje tuviera este aspecto. Sí, cuando Daniel y yo platicábamos sobre los personajes y un poco en el desarrollo de la historia, una de las características que buscábamos tanto en la historia como en las ilustraciones es poder realmente plasmar no nuestra nueva normalidad, sino realmente, redundando, o sea, nuestra realidad, ¿no? Que no es únicamente el tema de la pandemia, sino además cómo han evolucionado el sistema tecnológico, en cuestiones de tecnología, de cómo perciben los chicos el mundo, de cuáles son las estructuras familiares, sociales, interpersonales, etcétera, para poder darle también al personaje, digamos, una perspectiva a través de la cual los chicos se pudieran identificar, ¿no? En la mayoría de las ilustraciones vemos que Malinali tiene un celular e incluso en el texto ella habla de la pandemia, habla cuando está conversando con Sebastián, que es un nuevo amigo. Ella dice, es que yo no lo conozco, ¿no? Es una persona que entró a mi clase, nos conocemos únicamente por video, nos dimos el celular y platicamos todo el tiempo por el celular, pero él no es de Tlaxcala, es de la Ciudad de México y quiere conocer Tlaxcala. Pero ambos hablan desde el encierro, desde todo esto, toda esta realidad que hemos estado viviendo y que además ha impactado de una manera sumamente importante a la sociedad y principalmente a las infancias. Y una de las cosas que me pareció que debía ser importante era tocar tanto el tema como de cómo ven los chicos, cuál es su óptica del mundo el día de hoy, cuál es
cómo han evolucionado en cuanto a su análisis de todo el contexto en el que viven, a través de toda esta tecnología y de toda esta situación, digamos, de pandemia, todo lo que han tenido que aprender y también, pues, lo que han podido aportar a través de la rápida, el contacto tan rápido que tienen hacia la información a través de todas las redes sociales, todas las páginas, etcétera, ¿no? Y bueno, también de pronto darse cuenta de que hay cosas que son sumamente naturales y que de la vida cotidiana, que todo el tiempo han estado ahí y de las cuales no se habían percatado, ¿no? O no se han percatado. La esencia del libro es esa, que ellos de pronto puedan darse cuenta del contexto en el que viven, analizarlo y reproducir la cultura desde su base, ¿no? Y desde todas sus habilidades, tanto las que adquieren, digamos, en casa, en la escuela, como las que personalmente han podido adquirir a través de la tecnología. Sí, como menciona, hacer evidente que a veces muchas cosas tan cotidianas no nos damos cuenta que forman parte de la identidad y de la cultura del lugar donde vivimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me parecía muy enriquecedor el hecho de analizar cosas que yo antes notaba como muy cotidianas, como el hecho de en la niñez haber volado un papalote o visitar la Malinche y no darte cuenta de la importancia, ¿no?, que tienen para la cultura o la identidad de una región. Entonces también fue importante tratar de simplificar o comunicar esas cosas mediante el texto y las ilustraciones a los niños. Y aquí la importancia también de establecer ese vínculo entre el texto y la ilustración para fortalecer el mensaje que se les quiere comunicar a los niños. Sí, parte de las cosas que son muy interesantes dentro de la ilustración del libro es que las imágenes vienen en blanco y negro. Y esto, pues, de alguna manera pretende también que ellos puedan colorearlo. Cuando ellos lo colorean, evidentemente tienen que observar el objeto o el entorno o solamente recordarlo para poderle dar el color a cada uno de los elementos que hay en estas imágenes. Entonces, cuando hacemos este ejercicio es como la cuestión del dictado con la lectura, ¿no? O sea, realmente tener esa capacidad de observación, de análisis, de poder entender y ver a detalle todos los elementos que conforman estos objetos o las tradiciones, como por ejemplo lo del carnaval, realmente también hacer conciencia sobre los procesos que hacen que todas estas actividades se conviertan en patrimonio, ¿no? Y que ese patrimonio se pueda sociabilizar y cuál es el verdadero objetivo de esto. Primero, pues, mantenerlo y segundo, pues, entender digamos, todo el proceso y el beneficio que tienen las comunidades a través de estas, de todas estas actividades, ¿no? Tanto artesanales como de prácticas religiosas, como de tradiciones como los toros, todos los procesos, por ejemplo, naturales, la importancia de preservar la ecología y la fauna para también poder seguir reproduciendo todo esto. El tema de la lengua, que es importantísimo. Sí, como comentaba Susana, tuvo problema. Bueno, sí, como comentaba,
De aquí la importancia de tener estos dos recursos, tanto el texto, la narrativa literaria y la narrativa gráfica, que una apoya a la otra. En este caso, las ilustraciones, es importante que se incluyeran en el libro porque son un medio narrativo que ayuda a comunicar mensajes sin importar la edad, el idioma o la raza. Es un idioma, digamos, universal, porque aunque tú no entiendas el texto al ver las imágenes, puedes entender ideas, ¿no? Y en este caso tratamos de representar 15 tradiciones, lugares u objetos que son representativos del patrimonio cultural de Tlaxcala. Y al mismo tiempo estas ilustraciones tienen sentido con el texto literario del cuento. Entonces, ayudan a narrar mejor el texto que de por sí ya es muy bueno. Gracias. Sí, la realidad es que, sí, como lo menciona Daniel, el hecho de que venga la ilustración, el texto acompañado de estas ilustraciones, pues evidentemente también les da a los niños un sentido de familiaridad con los objetos, con las tradiciones, con los procesos, nuevamente repito, cosas que en la vida cotidiana para ellos tal vez no es tan de pronto relevante o tan importante. El poder, el hecho de que ellos puedan acercarse hacia todas estas actividades, concientizándolos de que hay un proceso, o sea, toda una cadena de cosas que se requieren y de personas para poder llegar al objeto o a la actividad como las alfombras, hablar de pronto también de cuestiones como arte efímero, ¿no? Que son las alfombras de Huamantla, hablar de tradiciones que de pronto se han visto de alguna forma atacadas porque, bueno, digo, evidentemente el mundo ha cambiado, tenemos una conciencia distinta, sin embargo hay cosas como el arte taurino que tiene también un sentido, ¿no? Dentro de la vida cultural en Tlaxcala. Hablar, por ejemplo, del pulque, de cuál es su importancia, y además cuál era en la antigüedad toda su contexto, digamos, mitológico, esta cuestión de que no cualquiera podía tomarlo, etcétera, pues también nos ayuda a poder transmitirles esta memoria histórica a nuestros niños, ¿no? Que finalmente, pues serán quienes sigan reproduciendo estas actividades. Sí, como mencionaba Susana, también consideramos importante incluir la parte del contexto actual, en este caso que fue la pandemia. Entonces, en el texto en sí está planteado en un ambiente pues pandémico, como menciona ella. El personaje principal está tomando sus clases en línea y tratamos de darle características físicas ya en el aspecto visual con las que los niños se identificaran, ¿no? En este caso, pues es una niña actual que todo el tiempo está con su celular. Entonces, en las ilustraciones también está tomando fotos de los lugares, de las situaciones. Entonces, también consideramos importante que era importante incluir este contexto. Sí, sí, realmente el apoyo de las ilustraciones para poder desarrollar el texto fue sumamente importante también. Y cuando estaba escribiendo, cuando estaba haciendo la investigación, cuando de pronto hacía también yo misma el análisis de todos estos elementos del patrimonio para poder transmitirlo de forma asequible. Bueno, pues las ilustraciones, por supuesto, me ayudaron muchísimo.
en el sentido, por ejemplo, para darle un carácter al personaje principal, que es Malinali, ¿no? Que de las cosas que platicábamos era que los ajolotes tienen esta carita en la que siempre parece que están sonriendo y que es como muy padre y muy alegre, y ambos coincidimos en que nuestro personaje tenía que ser alguien que a pesar de las circunstancias, de todo este asunto de la pandemia, de esta realidad que estamos viviendo desde hace casi 2 años, etcétera, pues fuera alguien que estaba adaptándose, estaba contenta y que utilizaba las herramientas que tenía a su alrededor y los principios, digamos, desde el punto de vista en cuanto a cuestiones culturales de la familia en Tlaxcala, del apego a una serie de elementos que son importantes, ¿no? En la vida diaria. Sí, mostrar también este contraste, ¿no? De costumbres tan arraigadas como en este caso de las alfombras y de la unión familiar para hacerlas, y por otro lado la parte actual, ¿no? De la tecnología, en este caso, por ejemplo, representar ahí otro tipo de personajes que están tomando fotos con su celular o que solo van a ver el evento como tal. Tomar todo ese tipo de detalles y también representarlo. Sí, otra de las cosas que en las que coincidíamos Daniel y yo cuando hablamos de los personajes, del personaje principal sobre todo, tanto en el texto como en las ilustraciones que, como podrán ver, pues son realmente muy buenas, tienen un detalle padrísimo, o sea, todos los elementos de las cuestiones de patrimonio, tanto los sitios como los objetos, tienen un detalle muy, pues, admirable, ¿no? O sea, que a través del cual realmente sí podemos identificarlos, o sea, entonces, bueno, perdón, retomando también esta idea del personaje principal, comentábamos la importancia también de reflejar el pensamiento actual de los niños, ¿no? O sea, los niños ya no son, digamos, tan de pronto, no sé cómo, no sé si la palabra sería como tan cándida, pero son chicos que piensan con mucha más rapidez al tener la información a la mano a través de sus celulares, de sus computadoras, etcétera, al menos, digamos, los chicos en la urbe y muchos niños incluso dentro de las comunidades, pues esto les ha permitido de alguna forma tener una evolución tanto en su pensamiento como en el lenguaje. Sin embargo, continúan, al menos aquí hablando particularmente de Tlaxcala, continúan teniendo, digamos, un ritmo que sigue siendo tradicional, ¿no? La forma en la que hablan, que fue una de las cosas, por ejemplo, la parte del lenguaje que yo quise recuperar dentro del texto. Habrá ahí un par de frases que son sumamente cotidianas en todo el estado de Tlaxcala y que se siguen utilizando a pesar de la evolución y toda la modernización y todo este pensamiento, digamos, y análisis mucho más rápido que tienen gracias a todas las herramientas en cuanto a tecnología y a todo el contexto en general, digamos, por los medios de comunicación, ¿no? Que tienen los chicos. O sea, los niños ahora son mucho más creativos, son personas, digamos, con más probabilidades de poder plantear ideas más claras sobre lo que desean en cuanto a una cuestión, digamos, filosófica, ¿no? De expectativas de vida, de contexto, de cómo se dan cuenta de su realidad
y pues tratan de adaptarse a ella. Y pues creo que las ilustraciones son muy, muy, muy importantes también para acompañar todas estas ideas. Sí, yo creo que son un buen recurso para expresar o para comunicar conceptos a veces complejos. Por ejemplo, había una de las viñetas anteriores en las que habla de la lengua materna. Entonces, a veces son como conceptos un tanto complejos que, utilizando recursos como estos, se hacen un poco más evidente para los lectores. También quería mencionar que para mí también fue como un tanto divertido porque todas las viñetas son, como soy también originario de Tlaxcala, son como actividades o cosas de las que he sido muy cercano, ¿no? Entonces no fue tan complicado investigar o buscar más información sobre ciertas cosas porque son cosas que yo ya había hecho, ¿no? Y más bien fue cómo representarlas. Sí, sí, exacto. Y es evidente, ¿no? En las imágenes que bueno, claro que estás familiarizado y es precisamente, perdón, pues la intención también hacia los niños, ¿no? Que puedan, igual que tú, pues de pronto ver su contexto, el entorno, ser mucho más observadores, mucho más curiosos sobre lo que los rodea, hablar, por ejemplo, de la socialización de la cultura o del patrimonio, que es sumamente importante porque pues existen comunidades completas como San Pablo del Monte que se dedica a la taladera, que pues han convertido toda esta práctica artesanal en un modo de vida. O sea, no es únicamente un hobby o una cuestión de hacer algo como de ornamente ya, ¿no? O sea, que se queda ahí, sino que reproducir todas estas tradiciones desde digamos, las prácticas originales, pues también les da un valor sumamente importante. De ahí vienen pues todas estas declaratorias, perdón, de la UNESCO y de otras ramas hacia estos objetos o hacia las cuestiones inmateriales como la tradición de los tapetes de Huamantla, que para pues quienes nos ven y no los conocen, es una actividad muy, muy, muy bonita que mezcla toda una serie de recursos de patrimonio, tanto material como inmaterial, de toda una cuestión del mestizaje, de las ideas religiosas, ¿no? Y bueno, se le llama la noche que nadie duerme. La noche que nadie duerme es un día en que se hace un tapete que está conformado de flores de acerrín pintados y se hacen unas imágenes de flores, formas geométricas. Vemos realmente toda una fiesta de color hermosa en este tapete que está hecho única y exclusivamente para que la Virgen de la Concepción pase esa noche a las 12 de la noche por ese tapete que se hace en su honor, ¿no? Y que es parte del arte efímero, que es porque al otro día desaparece, ¿no? Normalmente se dice que en Huamantla llueve ese día. Entonces, lo común es que al otro día el tapete simplemente ya no quede nada de él o solo algún vestigio. Y bueno, son cosas que me parece que son importantes que los chicos también conozcan, ¿no? O sea, que no se queden únicamente con los objetos o con todo aquello que se puede tocar todo el tiempo o que puede estar ahí permanente, sino también de pronto hablar de las cuestiones de las expresiones artísticas, emotivas,
de todo lo que implica realizar alguna actividad o un objeto que tenga que ver con esta cuestión del patrimonio. Y como retomando un poco la idea de Daniel, también poder transmitirles qué es realmente el patrimonio, ¿no? Sí, justo te iba a mencionar que yo creo que uno o dos de los objetivos principales es tanto para los niños locales y como para la gente del exterior, sería como evidenciar y dejar registro de las cosas que se hacen o que se han hecho a lo largo de los años que son tradicionales de aquí y que nos dan identidad. Y quizá para los locales también no dejar que mueran este tipo de cosas, sino tratar de rescatarlas y también evidenciar el valor de, por ejemplo, en las dos viñetas anteriores de oficios, ¿no? Como las personas que labran el barro, pluñen el barro, y las personas, por ejemplo, que hacen los telares, ¿no? Evidenciar la importancia de esos oficios y tratar de rescatarlos y hacer que, pues sí, que no se pierdan. Sí, sí, yo creo que aquí viene también una parte importante que es mencionar el trabajo de personas como la maestra Luz Estela, que se ha dedicado tantísimos años precisamente a eso, ¿no? A tratar de gestionar todos los proyectos que sean posibles para poder mantener vivos o recuperar o reorganizar o darle reconocimiento a todas estas personas que, pues sí, como bien lo dices, nos dan identidad, nos permiten transmitir todas estas tradiciones desde su originalidad, desde su cosmogonía, desde las cuestiones culturales de vida cotidiana, económica, etcétera, ¿no? Entonces, son personas como la maestra quienes realmente nos han permitido crear proyectos y poder tener resultados como este libro, a través del cual, pues, lo que esperamos es que los niños logren verdaderamente entender la importancia de conservar las raíces, la identidad, todas las cuestiones a través de las cuales nos podemos reconocer tanto en nuestro entorno como fuera de él, ¿no? Sí. ¿Me escuchó? Sí, sí, adelante. Sí, claro, Andrea. Y bueno, pues, si me permiten nada más intervenir antes de hacer también un comentario final, comentarles al público asistente, a nuestro público, que vayan formulando sus preguntas. Vamos a tener una sesión muy breve de preguntas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en específica, adelante, para que retomemos solo unos minutos y vayamos haciendo el cierre, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, también, Daniel, si tienes algo más que comentar. No, pues, como decía, pues ya como dijo Susana, era, no es para terminar, pues sí, el objetivo de la publicación es pues tratar de rescatar y de evidenciar lo que es el patrimonio cultural y comunicarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Para que lo conozcan y para que no se pierda y se trate de rescatar, ¿no? Claro. Andrea, si tienes alguna otra Sí. Pues solamente que, pues nuevamente agradecer a todas las autoridades, al Instituto de Tlaxcalteca de la Cultura, a la Secretaría de Cultura y su titular, pues por impulsar todos estos proyectos que realmente son de suma importancia para, como ya dije, pues mantener vivo
toda nuestra identidad y nuestras tradiciones y poder continuar transmitiéndolas también hacia el futuro, ¿no? Sí, claro, Andrea. Pues bueno, ya para ir cerrando y antes de cederle la palabra a Fernando, quiero comentarles en general que, bueno, pues esta interesante charla nos da un poco el panorama de esta publicación, nos muestra precisamente la importancia de estas prácticas, de las expresiones, de los saberes, que además son transmitidos de generación en generación y que precisamente representan nuestro patrimonio vivo. Recalcar que da un sentimiento de identidad a las comunidades y que esto permite, da este incentivo de continuarlo. Pero además representa para todos nosotros, para los promotores culturales, para las personas que están en las instituciones y en general, dar continuidad. Es una labor permanente para que permita precisamente este tema de la vanguardia, de establecer estrategias en materia de marcos institucionales y que sean viables para que a su vez permitan su conservación. Entonces, en este sentido, y antes de pasar a las preguntas, si es que desean comentar o preguntar, voy a permitirme cederle la palabra al licenciado Fernando Martínez Mesa, quien es actualmente el titular de la Coordinación de Patrimonio Cultural y Programas de este espacio en donde se cocinó el libro, pues para que nos emite una palabra. Por favor. Muchas gracias, Dalia, si se escucha. Agradezco profundamente tu intervención, pues a nombre del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que dirige Antonio Martínez Velázquez, pues quiero agradecer a todos ustedes, en específico a la licenciada Luz Estela Hernández, quien pues nos ha hecho el enorme favor pues de participar en esta dinámica de la presentación de este libro. Ella pues prácticamente venía trabajando ya sobre este congreso internacional, prácticamente nos lo dejaron ya definido, y pues para mí es un gusto hacerme presente con todos ustedes. Insisto, solamente para agradecerles su participación a nombre de Antonio Martínez Velázquez. Enhorabuena y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Luz Estela, y muchas gracias a todos los que participaron en esta dinámica como parte de este Congreso Internacional. Adelante, Dali. Gracias. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a nuestro público si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en específica. Adelante, con mucho gusto podremos atender a su petición. Bueno, si es que no tienen alguna pregunta, quiero agradecer especialmente al Comité del Congreso Internacional en su 5ª edición, especialmente por este esfuerzo tan loable y que precisamente, como lo mencionaba al principio, a través de la tecnología nos permite hoy estar aquí, compartir un tema que es imprescindible para nuestras comunidades, para la cultura y en general. Y bueno, agradecer al mismo tiempo también a cada uno de los ponentes, agradecer a Luz Estela, a Andrea, a Daniel, gracias también, Fernando,
Y gracias a cada uno de ustedes por su interés en esta presentación, por haberse conectado, por acompañarnos. Bueno, y no nos despedimos. Hasta la próxima. Y bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos. Solo un Gracias. momento, ¿me ayudarían a prender sus cámaras, por favor, para tomar una captura de pantalla? Y esta captura se añadirá al video de clausura. Sí. Muchas Pero, gracias. ¿puedo hacer un comentario antes de terminar? Adelante, adelante. Gracias. Si me lo permiten, el ilustrador Daniel Fortis y la maestra Luz Estela y, por supuesto, nuestra coordinadora, la licenciada Dalia. A mí me gustaría poder dedicar esta intervención que pues ha sido pues realmente breve y sencilla, pero verdad, digo, de mi parte, pues, pero sí me gustaría dedicarla pues tanto al señor Pompeyo como al doctor Sabino Llano, que se encuentran dentro del texto y pues ya, por desgracia, ya no nos acompañan, pero que pues fueron personas sumamente importantes y seguirán siendo dentro de la comunidad tlaxcalteca. Y grandes personajes que finalmente tuvieron un papel importante en la cultura de Tlaxcala. Y bueno, sí, gracias. Gracias. Una Adelante. última cosa, bueno, veo que están preguntando que sobre el formato y cómo se puede acceder a la publicación, si nos puede apoyar la maestra con información. Sí, para acceder a la publicación, bueno, quienes están en Tlaxcala, próximamente podremos comentarles el momento en el que puedan pasar por su ejemplar y bueno, y ya les estaremos también comunicando si es posible compartírselos vía digital. Por favor. Gracias. Yo, Dalia, también a manera de conclusión, Adelante. dar un agradecimiento al instituto, por supuesto al director Antonio Martínez, y bueno, también aquí al licenciado Fernando, quienes vieron con buenos ojos el continuar con este proyecto. Eso habla de que, bueno, pues hay una continuidad en este tipo de proyectos tan importantes, además que van dirigidos para públicos específicos, como son en el caso de los niños. Como bien mencionaron durante la presentación, es importante que, como ha sucedido durante varias generaciones, bueno, que esta transmisión de conocimientos, de saberes y de lo que es nuestro patrimonio continúe a través de los niños, ¿no? Entonces, sí agradezco y celebro que este libro se esté presentando el día de hoy aquí en este congreso. Creo que es el espacio ideal para esto. Y bueno, pues esperamos ver el libro pronto impreso y una vez que esté impreso, bueno, pues a lo mejor se pueda dar otra presentación ya en formato presencial y pues ojalá que el libro se aplique y se dé en escuelas, en fin. Yo creo que es un libro que aparte de que nos hacemos la transmisión del conocimiento, nos brinda un conocimiento, es un libro que será seguramente una herramienta y un referente para hablar del patrimonio, ¿no? Y del patrimonio desde el punto de vista de los niños. Y bueno, pues qué mejor para preservar. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Gracias, Andrea, Daniel. Gracias, licenciado Fernando. Y pues felicidades por el libro. Quedó muy Gracias, bonito. igualmente. Gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos Gracias a igual. todos. Gracias. 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 Veo que hay unos comentarios nada más agradeciendo y bueno, pues la pregunta sobre los formatos, como lo comentábamos, en su momento se podrán obsequiar ya impresos o les estaremos comentando en dónde pueden descargarlo en su versión digital. Muchas gracias y adelante, Patti, comentaba sobre la fotografía. Así es, los que quieran prender su cámara, adelante, procedemos a tomar la captura de pantalla. Muchas gracias a todos. Gracias.
Pues muchas gracias y que pasen una bonita tarde. Dalia, muchas gracias. Maestra Luz Estela, gracias, y a todos los participantes. Al contrario, Gusto. gracias. Buena Gracias. tarde. Gracias, buena amigos. tarde. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Los que se quieran pasar a alguna sala en concreto me pueden avisar y los paso con gusto. Gracias. Por nada, Dalia, que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Dalia. Nos vemos mañana. Gracias. Sí, gracias a usted. Hasta luego.